Bien, ¿y a dónde va con toda esta formación? Pues conoce, la casualidad la lleva de nuevo a Italia. Ella nació en Florencia, pero esta vez se fue a Roma y conoce a Sidney Herbert, ahí encima de un puente en Roma, y empiezan a hablar y diciéndole, oye, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Y Sidney le dice, pues no, soy inglés, oh my God. Y entonces empiezan a hacerse súper amigos y finalmente, qué casualidad, ya veis con qué gentita se juntaba Florence, lo nombran secretario de guerra. En ese momento, en la guerra con Crimea. Ya veis que Crimea siempre está en los medios de comunicación, desde 1800 es enclave estratégico hasta el día de hoy. Por tanto, llegan a la guerra de Crimea y le escribe una carta a Herbert aprovechando el potencial y su capacidad para resumir los datos y le dice, Herbert, yo te voy a explicar que lo que está pasando en Crimea, la muerte de nuestros soldados, es por la falta de cuidados. Esa carta Herbert se la presenta a la reina Victoria y gracias al resumen y a su potencia y persuasión gráfica, la reina Victoria le convence también que tenía relaciones y contactos buenos y decide que tampoco había muchas más locas voluntarias para ir a atender a soldados heridos a la guerra, así que si ella tenía esta vocación, ¿por qué la íbamos a cortar? Vamos a ver si sirve de algo lo que dice, y financió la reina Victoria una flota de 38 enfermeras bajo su mando y su entrenamiento. Bien, el Dictionary of National Biography, escrito en 1911, decía que en la batalla de Crimea, la intervención de Florence Nightingale consiguió reducir la tasa de mortalidad de un 42% a solo un 2%. O sea, pensar que prácticamente de los soldados que llegaban heridos del campo de batalla, la mitad morían. Por tanto, prácticamente era difícil, no te dabas por salvado con tal de llegar a un hospital. Era algo diferente. También pensemos que una fractura no teníamos los medios que ahora, una herida de bala, aunque eran buenos con cirugía esta gente, no necesitaban un servicio de radiología tan sofisticado. Pero el tema era que la mortalidad era muy alta. Es verdad que después quizá se vinieron arriba un poco con las cifras y en la posterior edición del Dictionary este dato lo borraron, por tanto quizá no se veía como tan veraz, pero el espíritu de lo que consiguió fue exactamente eso, reducir de manera abrupta, como de ninguna otra manera se podía haber conseguido, la tasa de mortalidad de los soldados, de los heroes británicos que iban al campo de batalla. ¿Y qué hacían estas enfermeras de súper guay como para explicar toda esta mejora y reducción de la mortalidad? Pues bueno, 4 puntos principales de la atención. El primero era la higiene del encamado, porque a veces del encamado y de los de al lado, porque a veces no te mataba las infecciones de tu herida, sino el olor de la cama de al lado, ¿vale? Bien, pues esto era crucial, lavar las heridas con agua limpia, no pútrida ni contaminada, y gasas limpias, también reutilizables, pero limpias al fin y al cabo. A ella le desgastaba un poco tener que explicarle, general, no es muy recomendable secar las heridas con un trapo con sangre de los 30 últimos soldados, pero por increíble que parezca, no se lavaban con agua y jabón hasta el momento las heridas. Bien. Se empezaron a lavar. La segunda era mejorar las condiciones higiénicas ambientales. Por tanto, o era la peste del compañero o era la peste de los excrementos del compañero que tenían al lado o de las cloacas que no habían en los hospitales de guerra, las letrinas adecuadamente. Pues bien, eso también no se le caían los arillos de lavar la cama, los enseres y el suelo, de todo lo que había. Así no venían animales, diferentes cosas, incluso los conductos de ventilación, donde en un momento determinado se sacó el esqueleto de un caballo junto a los soldados, que también estaba pútrido e infectaba a los soldados. El tercer cuidado era mejorar la alimentación, aspecto absolutamente crucial. ¿Qué podemos decir si ahora se come de maravilla en un hospital público? Las comidas de hospital están en el top 1. Yo creo que el bulli va detrás de las comidas de hospital de la Seguridad Social Española. Pero bromas aparte, efectivamente se mejoraron algunos alimentos, se trató de ampliar el aporte calórico y proteico
y por supuesto en la condición de los alimentos y, importantísimo, del agua en sí misma, porque también era difusora de un gran número de enfermedades. Y el cuarto y último cuidado se dividía también como en dos. Uno era importantísimo, las cosas no suceden si alguien no las lidera. Esto es un hecho probado. Por tanto, lo que hacía era reclamar continuamente todos los recursos que se necesitaban. Para eso había que tener un inventario y una previsión, un stock de seguridad, qué cosas necesito. Por tanto, ese trabajo era crucial. Y el último era el más emocional y por el que más se la recuerda, como la dama de la lámpara, porque no era solo tener cuidado del aspecto físico, que sin duda era crucial, sino también del emocional. Ella pasaba, cuando de día curaba, porque tenía luz, de noche pasaba con una lámpara a hablar con los soldados, entregarles las cartas de personas allegadas, y cuando veía que ya realmente no tenían salida o iban a morir, esa palabra de consuelo, siendo la precursora de los cuidados paliativos, dándole significado a su vida, agradeciéndole el esfuerzo hecho y realizado y cómo el Reino Unido se iba a beneficiar del esfuerzo que habían hecho aquellos soldados. Por tanto, gracias a estos 4 cuidados es que fue tan resonado que finalmente el esfuerzo de Florence Nightingale se vio recompensado con una portada en el diario The Times, donde se le honró homenaje a la dama de la lámpara, como se le llamaba, por pasar de noche con una lámpara encendida entre los soldados. A ver, que el tema tenía que acojonar un poquitín, que en medio de la noche, medio moribundo, vieras una luz paseándose por allí. Pero bueno, no te quedaban muchas opciones. O era un espíritu, o estabas flipando por la anestesia si es que tenías la suerte de que te la habían dado, o era la enfermera más atenta y cariñosa, y por tanto cualquiera que te dedicara una palabra cándida realmente era absolutamente agradecido. Así que todas estas cuidados le hicieron coger la fama que tuvo.